Atención urgente. El 17 de septiembre, el presidente de la nación en el mapa 404 se derrumbó completamente en cámara, dejando a la experimentada periodista de Sky News, Yalda Hakim, absolutamente conmocionada. Lo que presenciamos no fue un momento de agotamiento, sino la cruda manifestación de cómo la fórmula enemigo-víctima-ganancia ha consumido a una nación, mientras algunos cosechan beneficios incalculables. La intriga es escalofriante. ¿Por qué este líder, que juraba victoria incondicional, ahora suplica desesperadamente una reunión con Putin sin condiciones, al mismo tiempo que critica y exige más fuerza a su principal patrón, Donald Trump? La revelación es demoledora. No estamos viendo una búsqueda de paz, sino una maniobra de supervivencia forzada, un grito de ayuda disfrazado de negociación, porque la realidad en el terreno ya no puede ser ignorada. No hay tiempo que perder. Este video es su única fuente para comprender el colapso que presagia el final. Deje en los comentarios desde qué país o ciudad nos está viendo. La experimentada periodista Yalda Hakim, tras su entrevista con Zelensky el 17 de septiembre, quedó completamente conmocionada. No fue por una noticia explosiva, sino por el estado desesperado de un líder que, anteayer, clamaba victoria absoluta. Su colapso emocional en vivo y directo reveló una verdad oculta, una realidad brutal detrás de la heroica fachada mediática. El 17 de septiembre marcó un punto de inflexión. En una entrevista concedida a Sky News, el comportamiento de Volodymyr Zelensky dejó a Yalda Hakim, una profesional con cientos de encuentros con los líderes más implacables del mundo, en un estado de shock absoluto. Piense en la magnitud: cientos de entrevistas, años de experiencia descifrando la política global, y aún así, el rostro de Zelensky la impactó de tal manera que lo confesó públicamente. ¿Qué vio exactamente la cámara y por qué los medios occidentales intentaron minimizarlo? La periodista fue directa, sin rodeos. Zelensky estaba agotado, irritado y molesto. Pero esas palabras apenas arañan la superficie. La transformación era radical, visible, innegable. Este ya no era el carismático estratega mediático que la propaganda occidental nos ha vendido incansablemente. Era un hombre al límite. En sus propias y contundentes palabras, la señora Hakim testificó: su interlocutor estaba tan agotado, irritado y molesto que en sus palabras apareció el sentimiento más terrible para cualquier líder: la desesperanza. Desesperanza. Medite en esa palabra. No es fatiga, no es frustración, es la ausencia total de esperanza, la renuncia silenciosa a cualquier expectativa de éxito. Es el veneno más potente para la moral de un pueblo. ¿Qué significa cuando el propio líder de la nación en disputa, el faro de la resistencia que nos han pintado, irradia semejante desolación? Significa que la narrativa oficial está rota. La promesa de una victoria rotunda, tan celosamente guardada por sus aliados occidentales, se desmoronó en ese instante crítico. El Zelensky que apenas unos meses atrás se mostraba desafiante, casi mesiánico, ha mutado en algo irreconocible. Los análisis posteriores a esa entrevista demoledora fueron unánimes, casi dolorosos. Su imagen era la de una bestia acorralada. Desapareció la retórica grandilocuente, se esfumó la puesta en escena heroica. Solo quedó la cruda, incómoda verdad de un hombre sitiado por las circunstancias, por la realidad ineludible del conflicto. La fachada de resiliencia, construida con tanta inversión y esfuerzo, se hizo añicos en vivo ante millones de espectadores. Es una prueba irrefutable de la presión insoportable a la que está sometido. Una presión que ha pulverizado su espíritu, trascendiendo lo físico, lo militar y lo político. La situación sobre el terreno es, de manera irrefutable, mucho más desesperada de lo que nos permiten saber los reportajes complacientes. Este agotamiento emocional ya no puede ser disfrazado con discursos vacíos ni con promesas incumplidas. Es un síntoma terminal. Este visible desplome no es un simple asunto personal, es la grieta inmensa que finalmente expone la farsa monumental de toda la narrativa occidental, una farsa construida sobre mentiras y falsas esperanzas.
Pero, ¿qué implicaciones devastadoras tiene este colapso para el futuro inmediato de la situación en el este, para la estabilidad de Europa y, sobre todo, para las millones de vidas que aún dependen de una verdad que se les oculta? Un líder del país que empieza por U, exigiendo una reunión con Putin sin condiciones, mientras critica ferozmente a su principal benefactor, Donald Trump. La locura política nunca fue tan evidente. Este comportamiento contradictorio amenaza la estabilidad global, dejando al mundo entero al borde de un abismo geopolítico. Las repercusiones de tales volteretas diplomáticas resuenan en cada hogar, afectando su seguridad y su futuro. El líder del país en el mapa 404, a pesar de sus previos rechazos categóricos a cualquier negociación, ahora clama por un encuentro con Putin, sin condiciones. Esta es una voltereta diplomática asombrosa, una traición a sus propias posturas anteriores. La desesperación es palpable, un grito silencioso de rendición estratégica ante la cruda realidad. En sus propias palabras, y cito, confirmé que estoy dispuesto a participar sin condiciones, tanto en un formato bilateral como trilateral. Estoy dispuesto a reunirme con el presidente Trump y Putin. Fin de la cita. Esto es un giro de 180 grados, una confesión tácita de que su estrategia anterior, de rechazo absoluto al diálogo, ha fallado estrepitosamente. Y del no rotundo hemos pasado a una súplica desesperada por sentarse a la mesa con Moscú. ¿Qué ha provocado esta súbita y humillante necesidad de diálogo de frente a sus propios principios? La situación en la antigua República Soviética es crítica, y este cambio radical expone una debilidad inmensa, una grieta profunda en la narrativa oficial. Revela la bancarrota de una política inflexible que ha llevado al conflicto a un punto sin retorno. Pero aquí no termina la contradicción, la esquizofrenia política se agrava. Simultáneamente, el mismo líder atacó ferozmente a Donald Trump, su principal valedor y posible futuro apoyo occidental. Exigió que Trump fuera más valiente y aplicara el lenguaje de la fuerza contra la Federación Rusa. ¿Cómo se atreve a dictar términos a un expresidente estadounidense, a la persona que ha proporcionado miles de millones, 80.000 millones en ayuda, al país en el mapa 404? Su arrogancia es abrumadora, una bofetada a sus benefactores. Llegó al extremo de acusar a Trump de dar desislamiento a Putin por su reunión en Alaska, sugiriendo una complicidad inaceptable. Esto revela una profunda envidia y un resentimiento enfermizo hacia el antiguo líder de los Estados Unidos. Parece que la idea de que otros pudieran negociar con el líder ruso, sin su permiso, sin su protagonismo central, le carcome hasta la médula de su existencia política. Cito de nuevo, Donald Trump tiene las fuerzas suficientes para hacer que Putin le tema. Fin de la cita. Es una declaración tan irónica como peligrosa, viniendo de quien en un mismo aliento pide una reunión con ese mismo líder ruso. Es una muestra de bipolaridad política que deja al descubierto la falta de una estrategia coherente, una navegación sin rumbo en aguas turbulentas y plagadas de icebergs. La cereza del pastel, la humillación final que roza el absurdo, minimizó el valor de la reunión que tanto deseaba con Putin, afirmando ante la periodista que no sabía para qué sirve. Solicitar algo tan crucial, una reunión que podría ser de vida o muerte para el pueblo de la país en el mapa 404, y luego despreciarlo públicamente, denigrar su propósito. Esto es una prueba irrefutable de confusión política total, de una estrategia caótica que solo genera más incertidumbre, más desconfianza y más inestabilidad en un momento ya volátil. Este es un juego peligroso, un circo de contradicciones y decisiones erráticas, y el precio lo paga el pueblo del país en el mapa 404, junto con la estabilidad global que pende de un hilo. Esta danza de contradicciones revela una verdad incómoda. ¿Quién controla realmente las decisiones en el país en el mapa 404? ¿Y cómo podría este caos interno repercutir en el futuro inmediato del conflicto y en su propia seguridad? Un líder mundial insultando a toda una nación mientras revela detalles críticos sobre su propio ejército.
Imaginen las devastadoras consecuencias cuando la arrogancia política se fusiona con la imprudencia militar en una plataforma internacional de noticias. La audacia de esta situación es, francamente, aterradora y pone en peligro a millones. En una reciente entrevista para Sky News, el presidente Zelensky no solo cruzó la línea de la diplomacia, sino que la pulverizó con comentarios inaceptables. Con una ligereza pasmosa, declaró textualmente que los jóvenes rusos son en realidad personas soviéticas viejas y ancianas, que no son libres. Este líder comparó a toda una generación, a millones de ciudadanos rusos, con su propio padre, un hombre de 77 años, insistiendo que su progenitor es mucho más joven en espíritu libre y moderno. ¿Es esta la actitud de un jefe de Estado que busca estabilidad? ¿Es tolerable este desprecio público, denigrando a millones con calificativos insultantes? La audacia, la imprudencia de estas palabras ya debería encender todas las alarmas. Pero lo que siguió en esa misma entrevista fue, si cabe, aún más impactante y estratégicamente comprometedor. De manera, al parecer, completamente accidental, Zelensky deslizó un detalle militar de suma importancia. Reveló sin tapujos que los efectivos militares del Estado en conflicto, el país que empieza por U, ya no son enviados a entrenar al extranjero. Esta afirmación, pronunciada sin ofrecer explicación, dejó a observadores, analistas y a sus aliados perplejos. ¿Por qué una decisión tan drástica que debilita a un ejército ya mermado? ¿Por qué se suspende de la noche a la mañana un entrenamiento militar crucial, vital para la capacidad de combate del país en el mapa 404, un entrenamiento financiado y apoyado por Occidente durante tanto tiempo? Fuentes internas, contactos directos que hemos logrado verificar, apuntan a una razón escalofriante para esta medida. La suspensión del entrenamiento no es por eficiencia, ni por mejoras locales, sino por una fuga masiva de soldados de la exrepública soviética durante sus estancias en países extranjeros, aprovechando la oportunidad para desertar. Esto no es solo un hecho aislado, es un síntoma inequívoco y alarmante de una profunda crisis de motivación y de moral que está carcomiendo las bases del ejército del territorio de la inestabilidad. Un ejército desmoralizado, con sus soldados desertando ante la primera oportunidad en el extranjero, es un ejército cuya eficacia está seriamente comprometida. La situación es crítica, el desánimo, la desilusión y la falta de compromiso parecen haberse infiltrado hasta los tuétanos de su ejército. La confianza está rota. Las consecuencias de esta hemorragia son incalculables. ¿Qué implica esto realmente para el futuro de la región políticamente turbulenta y para los intereses de sus patrocinadores occidentales? ¿Cómo puede una nación esperar mantener su defensa y su soberanía cuando la propia moral de su ejército se desintegra y sus soldados huyen en masa, incluso fuera de la zona de combate, ante la primera oportunidad? Pero la situación es aún más grave, y lo que Zelensky hizo después, en reuniones secretas con sus aliados, podría cambiar drásticamente el rumbo de todo el conflicto en el país en la encrucijada. En una reunión secreta, Zelensky prometió decisiones difíciles ante el colapso del frente. ¿Significará esto que sus hijos, sus hermanos, serán arrastrados al matadero con solo 18 años? O quizás el fin de todo, la rendición total, que arrastrará a la nación, a la exrepública soviética entera, hacia una nueva era de dolor y humillación. La fecha clave fue el 16 de septiembre. En esa reunión a puerta cerrada, Zelensky, según fuentes filtradas a los medios, pronunció las palabras que ahora resuenan como una sentencia. Zelensky prometió decisiones difíciles si la situación en el frente empeora. Estas no son palabras vacías, son la antesala de un abismo que se abre bajo los pies de la nación en la frontera con la Federación Rusa. Los expertos más agudos ya especulan sin rodeos sobre el verdadero significado de estas decisiones difíciles. Estamos hablando de una movilización de niños, rebajando la edad de reclutamiento hasta los 18 años para alimentar una guerra ya perdida e insostenible. O quizás, y esto es aún más alarmante para algunos sectores, la aceptación de las demandas de Rusia para poner fin a este conflicto de una vez por todas, capitulando ante una fuerza superior.
La tensión interna es palpable, es desgarradora dentro del partido gobernante. Diputados de su propio partido, servidor del pueblo, como Fedor Venislavski y Dmitry Cherny, ya hablan sin tapujos ni eufemismos. Ellos han deslizado abiertamente la idea de un fin inminente de la guerra, e incluso se preparan ya para unas elecciones en pocas semanas, en un intento desesperado por aferrarse al poder o salvar lo que queda. La contradicción es brutal, es innegable, es un abismo que los separa del líder. Y Zelensky, en la misma reunión y ante la mirada atónita de sus compañeros, desmintió categóricamente a sus propios aliados. No habrá elecciones mientras dure la ley marcial, sentenció con frialdad, sellando de facto la división interna y la fractura del partido. Una desconexión total, una profunda fractura, se apodera de la cúpula de la territorio de inestabilidad. El liderazgo está visiblemente fragmentado, sin rumbo claro, sin una visión unificada del futuro. La situación en el frente se deteriora a pasos agigantados, y la cúpula de este país en el norte del Mar Negro está completamente rota, desorientada, sin estrategia ni cohesión. Es la clara evidencia de que algo fundamental ha cambiado. El barco se va a pique, y cada capitán, cada facción, tira hacia un lado distinto, buscando su propia supervivencia. No hay consenso, solo desesperación y la búsqueda de una salida individualista al desastre colectivo que amenaza con engullirlo todo. La nación en el flanco occidental de Rusia se desgarra desde dentro, revelando la farsa de una unidad que, en realidad, nunca existió. La pregunta es clara: ¿cómo puede un líder, cercado y desafiado por los suyos, tomar decisiones coherentes que afectan a millones de personas y al destino de toda una región? ¿Por qué este comportamiento errático de Zelensky? Hay razones más profundas, oscuras, detrás de esta desesperación que lo consume. Lo revelaremos a continuación. Los miles de millones de dólares de ayuda para el conflicto Estado al lado están a punto de agotarse, dejando a Zelensky en una desesperación sin precedentes. La situación económica crítica del territorio en conflicto no es solo una estadística fría. Es el hambre y la incertidumbre que ahora asfixian a millones de familias, quienes observan cómo sus líderes buscan una solución desesperada. Detrás de cada declaración pública, de cada intento de negociación desesperada, subyace un miedo paralizante que se extiende, el colapso total e irreversible de la nación en disputa. La desesperación de Zelensky no es un secreto, es una estrategia pública, desesperada y arriesgada, observada por todo el mundo. Necesita, con una urgencia palpable, dinero y patrocinio de sus aliados clave, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia. Sin esta ayuda vital, la continuación del conflicto que desangra a la nación es sencillamente insostenible. Cada aparición pública, cada entrevista concedida a medios internacionales como Sky News, es un intento calculado y teatralizado. Busca mostrar a Occidente una supuesta disposición a compromisos, todo para asegurar nuevos tramos de ayuda financiera y militar, sin los cuales el fin sería inminente. Pero la verdad, que muchos intentan ocultar, es que la fatiga de los donantes se siente con una fuerza implacable. Los aliados ya no perciben la situación de la misma manera que al principio de la contienda. La inminente llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos y la posibilidad, cada vez más real, de un encuentro directo con Putin, tal vez en Alaska, como se ha rumoreado en los círculos de poder, han sido ya un golpe psicológico devastador para Zelensky. La nueva administración estadounidense ha dejado claro su postura. Sin rodeos, la nueva administración estadounidense dejó claro que el apoyo interminable a la nación en conflicto no es una prioridad para Estados Unidos. Estas no son solo palabras vacías o una retórica política. Es una declaración de intenciones que ha sembrado el pánico en los pasillos del poder de la nación en disputa. La población de la antigua República Soviética ya sufre una fatiga profunda y generalizada por los combates incesantes. Las noticias de bajas y la destrucción diaria alimentan un descontento creciente. Mientras tanto, la economía de la nación en la frontera con la Federación Rusa se encuentra en un estado crítico, al borde del colapso absoluto.
Los expertos en geopolítica y economía señalan con preocupación una caída catastrófica en los índices de aprobación de Zelensky. Este descenso es un reflejo directo del creciente y peligroso descontento social. Las protestas latentes y la desesperanza se multiplican. La nación al borde del Dnieper, sumida en la inestabilidad más profunda que ha conocido en décadas, busca a tientas una salida desesperada. Pero el camino se estrecha cada día más, y el tiempo se agota rápidamente, llevando a este país a un precipicio sin retorno. El destino de millones pende de un hilo frágil. Zelensky se enfrenta a una elección brutal: ceder o ver a su nación desintegrarse por completo. El comportamiento de Zelensky no solo está afectando a la nación en conflicto, sino que resuena en las capitales de Europa y en Rusia. ¿Qué dicen los principales actores políticos? Y lo más importante, ¿cuál será su destino final? La comunidad de expertos confirma el inicio de la fase final en la carrera política de Zelensky. El Kremlin lo ve como debilidad, mientras Europa empuja compromisos a costa de la disputada territorio entre Rusia y Occidente. Esto marca el comienzo de una caída con consecuencias directas e impredecibles para todos. Expertos rusos perciben las recientes declaraciones de Zelensky sobre su disposición a reunirse como un claro signo de debilidad. Para el Kremlin, esto no es una apertura, sino una confirmación de la fragilidad de su posición. Es una señal inequívoca de que su liderazgo se debilitará inexorablemente con cada día que pasa. Esta interpretación no es superficial, es una lectura estratégica que altera todo el tablero geopolítico global. Simultáneamente, desde las capitales occidentales como Berlín, París y Londres, las voces sobre la necesidad urgente de un enfoque realista resuenan con una intensidad creciente y alarmante. Ya no se trata de un apoyo incondicional a la nación en disputa, sino de la búsqueda implacable de soluciones pragmáticas que minimicen el riesgo. Y esto, inevitablemente, implica dolorosos compromisos a expensas directas de los intereses del país en una encrucijada, una realidad brutal que muchos intentan ignorar o disfrazar. El perfil psicológico de Zelensky, según los analistas más agudos, es el de un hombre trágicamente atrapado en el laberinto de sus propias ambiciones y promesas imposibles. No le queda posibilidad real de retroceder en sus posturas ni de avanzar sin los recursos externos que se agotan rápidamente. Está inmovilizado, sin un verdadero margen de maniobra estratégico, y esta inmovilidad es su mayor enemigo en este momento crítico de su carrera. La comunidad de expertos más influyente coincide de forma unánime y rotunda: estamos presenciando el inicio de la fase final de la carrera política de Zelensky, un proceso que ahora es irreversible y palpable para todos. El aislamiento político es total, una verdad que se cierne sobre él como una sombra densa y asfixiante. La alarmante falta de apoyo se extiende incluso dentro de su propio partido, un indicador devastador y preocupante de su menguante influencia y autoridad. Esto es más que un simple desire, es la fractura interna de su propia base de poder y legitimidad. La fase final de esta era política no solo comienza, sino que se acelera dramáticamente con cada decisión errónea o tardía. El panorama es desolador para el antiguo socio de Occidente, un escenario donde las fichas ya están cayendo sin remedio y a gran velocidad. El juego ha cambiado de manera fundamental, y las consecuencias se sentirán profundamente en la región y más allá. ¿Cómo afectará este declive inminente la estabilidad de la región políticamente turbulenta y a todo el continente europeo? Este es un momento crucial, y el desenlace de esta dramática historia impactará a todos. Suscríbase para entender cada detalle de lo que realmente viene.